Conferencia con Edgar Mendoza Baldwin y él nos va a hablar sobre protección de frentes urbanos costeros frente al calentamiento global. Está el verde, si quieres el verde, ese apunta mejor. Nada más que con este las cambio, ¿no? Con ese las cambias. ¿Sí? Sí, mejor me quedo este. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes. Me dejaron difícil el umbral porque Alejandro y Daniel fueron bastante breves y bastante objetivos, entonces trataré de seguir la misma línea o de seguirme hasta las 5:15 como estaba planeado. No te preocupes que te detenemos, Edgar. Bueno, les voy a platicar un poquito de un proyecto que tenemos pocos meses trabajando con él. Trata justamente sobre la protección de frentes urbanos costeros en relación con el calentamiento global. Básicamente, más que calentamiento global, el incremento del nivel del mar y con él el incremento en el riesgo y en la vulnerabilidad de las poblaciones costeras. Este proyecto fue financiado, o está siendo financiado, mejor dicho, por el Centro Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Entonces, para competir en esa convocatoria, armamos un consorcio entre el Instituto de Ingeniería, la Universidad de Granada de España, el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Portugal, la Universidad de la República de Uruguay y la Universidad de Playa Ancha de Chile. Entonces encontramos que todos estos países estamos con la misma incertidumbre, no con las mismas condiciones en general, pero sí con la misma incertidumbre respecto de cómo va a incrementar el riesgo y sobre todo la vulnerabilidad de las poblaciones costeras en nuestros países. Y entonces decidimos pues hacer un frente común para tratar de generar propuestas, hacer un poco de certidumbre y mejorar un poco las condiciones de cada uno de los países. En el caso del Instituto de Ingeniería estamos participando su servidor, Rodolfo Silva, Ernesto Hernández, estudiante de doctorado, Echazo Deris, también estudiante de doctorado, y Natalie, que es estudiante de maestría de la Universidad de Braunschweig en Alemania. Entonces, justamente la idea es entender un poco mejor las condiciones que hay en cada uno de nuestros países respecto a no solo cómo va a cambiar el clima o cómo va a incrementar el nivel medio del mar, porque eso ya más o menos está avanzado por diferentes instituciones y por diferentes paneles, con el IPCC entre ellos, el más importante tal vez, pero donde sí te encontramos una incertidumbre importante es en la información que hay respecto de qué hay en las costas de cada uno de los países, en dónde está ubicada esa infraestructura y cuál es el riesgo que esas poblaciones o toda esa masa estaría, me refiero a masa no solo humana, pero también masa en cuanto a cosas civiles y turísticas e industriales. Y entonces revisar qué hay, revisar las condiciones en las que está y revisar también de manera muy importante qué es lo que se ha hecho para proteger y cuáles son digamos, las prospecciones a futuro de eso que ya existe, que está intentando proteger la costa. Entonces, bueno, esto es obviamente tomado del protocolo del proyecto, que es, ustedes saben que suele ser bastante largo, pero justamente lo que estamos buscando es eso, identificar qué tenemos en nuestras costas, dónde están los mayores riesgos y a partir de ahí revisar si las condiciones actuales de protección serán suficientes en el escenario de un incremento de cantidad de tormentas, de intensidad de tormentas y obviamente incremento del nivel del mar. Entonces toca revisar todas esas condiciones a la luz de las posibles inundaciones que se pudieran producir en la costa y todos los efectos derivados de esas tormentas. Entonces cada país decidió algunos casos de estudio específicos en el país. Nosotros optamos por la ciudad de Ensenada y la ciudad de Campeche, considerando que son sitios donde se puede conseguir información, donde realmente tenemos poblaciones costeras muy cerca del mar y además que cumplimos con dos condiciones que son casi únicas dentro de este consorcio de México, y es que tenemos Campeche, que es una ciudad dentro de la zona tropical, y Ensenada, que ya no es tropical, sino en la zona subtropical. Entonces eso nos lleva también a entender un poco mejor los cambios climáticos esperados en las condiciones marinas, en la zona tropical y en la zona subtropical. Entonces el primer trabajo obviamente fue hacer el levantamiento de infraestructura existente, no solo de lo que hay en cuanto a urbanización, sino también en cuanto a la infraestructura que está puesta allí para proteger la costa. Llámese espigones, llámese rompeolas, llámese cualquier elemento que se haya puesto para intentar proteger la costa, pues empezamos a
a hacer ese levantamiento, que nos dimos cuenta que tristemente en el país no existe una base de datos como ella. La SCT tiene algo de información, pero se limitan mucho a puertos y hay una serie de infraestructura que dejan fuera. Entonces empezamos a identificarlas primero desde fotos satelitales, las más recientes que encontramos y estamos por comprar también nuevas para tener mayor resolución. Pero una vez identificadas las estructuras empezamos a buscar información en la literatura, incluso entramos en contacto con algunos actores cercanos a ellas para ir armando nuestra base de datos. Tenemos entonces ubicación, tipo de estructura, para qué se construyó, un diagnóstico muy rápido de cómo está funcionando y el material del que están compuestas. Este es para el caso de Campeche, y bueno, puse nada más un tramo pues, de la base de datos, ¿no? El segundo paso pues, es hacer la caracterización del oleaje o del clima marítimo en los años más recientes. A veces pareciera como muy importante extraer la información de bases de datos muy largas, pero bases de datos muy largas a veces esconden las variaciones que pudieran encontrar en los periodos cortos. Entonces nos abocamos a ver cómo está siendo en periodo corto la información de oleaje, de marea y de todo lo relacionado con costas. Obviamente también actualizamos la base de datos de huracanes, que siempre hay que estarla revisando y actualizando, y lo que empezamos a dibujar fue una cosa muy simple: el número de eventos que se registran a un determinado radio medido con el centro en la ciudad de Campeche, y lo que vamos encontrando es tan simple como si hay una tendencia de incremento o no. Y bueno, encontramos una tendencia no muy marcada, no muy fuerte, pero sí una pequeña tendencia de incremento, lo cual se puede considerar y comparar contra lo que han hecho otras instituciones. Lo que sí nos pareció más importante es una tendencia muy fuerte de incremento en cuanto a tormentas de invierno, que son localmente conocidas como nortes. Pareciera como que esas tormentas sí están incrementando de manera más notoria, y lo interesante además es que ocurren muchas más al año y son un poquito menos predecibles que los huracanes en cuanto a trayectoria y duración. Entonces parece como que también es muy importante en el caso de Campeche revisar ese comportamiento de los nortes. Para el caso de Ensenada hicimos algo similar. Con fotos satelitales empezamos a encontrar infraestructura. Obviamente hay mucha más infraestructura relacionada con el puerto en Ensenada, y en las zonas cercanas hay menos infraestructura por el tipo de costa y porque hay también menos desarrollo urbano. Y lo mismo, revisión de la base de datos de huracanes. En este caso, lo que nos da la tendencia es no un aumento, sino aparentemente una disminución en el número de huracanes, pero recordemos que ya estamos hablando de zona subtropical. Entonces las cosas son diferentes en cuanto a tormentas tropicales en la zona subtropical, y nos falta la revisión de otras condiciones, tipo norte o tipo tormentas invernales, que pudieran ser diferentes, pero eso está en desarrollo actualmente. Entonces, con respecto a identificación de lo que hay en la costa, incremento del riesgo o incremento de la vulnerabilidad por el incremento del nivel del mar o las condiciones que se podrían ir encontrando hacia el futuro, es lo que llevamos hasta ahorita, y luego tendremos que ir identificando diferentes zonas, identificando infraestructura crítica y cruzarla contra la información climática. Pero el proyecto también incluye pues, la propuesta de otro tipo de medidas de protección, no necesariamente con infraestructura tradicional o con rompeolas o con concreto. Y entonces, dentro del grupo, dentro del consorcio, hemos empezado a desarrollar o avanzar en lo que se llama ahora estrategias basadas en ecosistemas, que es utilizar elementos naturales o elementos vivos para proteger también la costa. Entonces hemos estado estudiando la posibilidad de utilizar diferentes especies de flora marina, y hemos estado revisando dónde se puede colocar para ver cuál es la que produce mayor disminución de energía del oleaje o cuál puede producir mayor protección contra inundaciones. Es decir, en el tipo de especie y dónde se coloque tendrá un funcionamiento diferente con respecto a los diferentes fenómenos que hay cerca de la costa. Entonces decidimos por ahora atacar el tema de inundaciones, modelando en pequeña escala vegetación puesta sobre la duna costera. Entonces diseñamos un experimento en el canal de olas que tenemos allá bueno, ahorita está en el edificio original y se moverá el 17 ya en breve. Fabricamos una playa con una duna, a la duna le pusimos en algunas condiciones un núcleo de grava como se ve aquí, y en otras no le pusimos nada para también tener sensibilidad respecto a qué tan rígida puede ser una duna.
Trajimos plantas vivas de la zona de Tuxpan, en Veracruz, para representar o hacer el ensayo con individuos igualitos pues, a los que pudiera haber en una duna de este tipo. Obviamente tuvimos ayuda de un grupo de ecólogos que hicieron, sembraron las plantas, las hicieron crecer, nos guiaron para cómo traerlas al laboratorio y luego hicimos las pruebas, ¿no? Entonces, seleccionamos varias distribuciones de colocación de la vegetación a lo largo de la duna, en la parte expuesta al oleaje, en la cresta y en la parte protegida, para ir identificando dónde funciona mejor y cómo funciona mejor. Y bueno, estas imágenes no se alcanzan a ver muy bien, pero esta es una evolución de cómo va cambiando o cómo se va dañando la duna en una tormenta, en este caso no tiene la vegetación puesta, pero acá está la comparación de la línea sólida es sin vegetación y la línea punteada es con vegetación. Entonces encontramos una mejora, no tan sensible como hubiéramos querido, pero lo que sí encontramos es que si bien el daño a largo plazo es el mismo, ocurre más lento, lo cual significa en términos urbanos que uno le puede ofrecer a la población más tiempo para reaccionar ante una eventual inundación que en condiciones sin protección. Entonces eso ya es una ganancia. No estamos intentando rigidizar la costa, pero sí estamos logrando ofrecerle a la población mayor tiempo de respuesta para ponerse en lugar seguro. Y bueno, esto ya es información un poquito más, digamos, técnica respecto a ingeniería costera, es digamos, la respuesta hidráulica del perfil de la playa. Estamos analizando cómo se refleja la energía y cómo se disipa la energía del oleaje, sobre todo cuando sí hay vegetación y cuando no hay vegetación, para poder identificar principalmente dos cosas. ¿Cuál es la densidad óptima de vegetación? Porque encontramos que hay un umbral en donde demasiada vegetación también deja de ser provechoso. Entonces, encontrar ese umbral de cuál es el mejor y luego poder identificar cuánta vegetación realmente ayuda y cómo debería estar distribuida para tratar de reproducir las condiciones naturales. Entonces, hasta ahí vamos, es lo que llevamos de avance. Les decía que llevamos unos meses apenas, y ya se me está terminando la voz por la gripa que traigo, pero afortunadamente ya acabé. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Muy amable. Paulo. Oye, ¿este tema de la duna aplica para Campeche o para Ensenada o es así como que en general? En principio podría ser general. Obviamente la especie cambiará. Esta especie que pusimos es de Veracruz, ni siquiera es de Campeche ni de Ensenada, pero la especie se llama Pomea pes capre, y es una especie que crece en los trópicos a nivel mundial. Entonces, efectivamente podría ser aplicable para Campeche. Es un poquito más difícil pensar en un sistema con baja pendiente, berma y duna en Ensenada, porque las condiciones del Pacífico son distintas. Y en Campeche hay un malecón, ¿no? En Campeche hay un duna. malecón, pero digamos, se podría más hacia la zona de Lerma, por ejemplo, y tratar de facilitar un poco. No es que sea específicamente la solución para el sitio, pero lo que estamos buscando en el proyecto es tener, digamos, que un abanico de recomendaciones que pudieran aplicar en varios sitios, ¿no? Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Doctor. Solo curiosidad, a lo mejor, como bien no eres biólogo, entonces, la vegetación estabiliza la duna por su sistema reticular, de sus raíces, y si es así, supongo que a ciertas especies van a generar, digamos, una red de raíces más sólida, que va a consolidar de alguna forma, se puede decir así, la duna. ¿Hay algo por ahí, digamos, la importancia del tipo de vegetación y eventualmente sus raíces que pudieran estabilizar mejor? Sí, en realidad uno de los problemas que nos encontramos es que, aunque pareciera que no, incluso en los libros de biología dice que la duna costera es una zona de baja biodiversidad, sí encontramos que podemos casi clasificar las especies en tres: las que crecen hacia abajo, las que se mantienen en superficie y las que soportan el enterramiento y crecen hacia arriba. Entonces, según nosotros, en términos de protección, o sea, de crear una cosa de manera artificial, es mejor usar las que se mantienen en la superficie y crecen como reptando
y que van creciendo sobre la misma superficie. Obviamente las que crecen hacia abajo, que tienen raíces que pueden ser hasta de decenas de metros, tienden a apretar mucho la arena, pero esas veíamos que no son tan convenientes para hacer dunas artificiales porque la hacen demasiado rígida. Y lo que se está buscando con estas dunas es que a la hora de la tormenta, la duna también suelte material, arena, y lo ponga a disposición del perfil de playa para dar un poco mejor protección. Gracias, Edgar, por la presentación. Una pregunta, ¿cuál es la escala de los ensayos en el canal de oleaje y cómo trataron el tema de las escalas utilizando vegetación real? Bueno, el tema de las escalas en un modelo de fondo móvil siempre es muy relativo, porque tú puedes hacer la escala geométrica de tu perfil y del oleaje, pero es imposible que escales la arena, porque entonces estarías trabajando con una arcilla o con un limo que no tiene las mismas propiedades mecánicas que la arena. Pero geométricamente más o menos es 1:20. Digamos, las características que se pueden escalar geométricamente, la escala es 1:20, y luego lo que hicimos con la vegetación fue ir a campo y medir en perfiles de playa las superficies foliares ocupadas en las dunas, y tratamos de reproducir, aunque sabemos que las hojas tampoco están escaladas, sí tratamos de reproducir el mismo porcentaje de área de la duna ocupada por el área foliar. Entonces nos creemos que es más o menos equivalente al comportamiento hidrodinámico. Sí, es que tenemos un proyecto de problemas nacionales que vamos a iniciar también sobre estabilidad de dunas con vegetación y nos surgen más preguntas. Por ejemplo, plantar una planta real. Lo que realmente fija la duna no es la superficie foliada, sino las raíces, ¿no? Entonces no sabemos bien cómo resolver eso, quizás cortar un pedazo de duna y tal cual con vegetación y ponerlo en el canal, ¿no? Pero tal vez las raíces son de más del ancho del canal, etcétera. O poner plantas artificiales. Pero está difícil, ¿no? ¿Simular eso o cómo? Es un poquito difícil. Yo tengo conocimiento porque cuando empezamos a trabajar en esto también teníamos muchas dudas, y platicamos con la gente de la Universidad de Oregon, con Dan Cox y su grupo, y ellos hicieron eso, cortaron una duna, la subieron en un tráiler y la metieron. Claro que ellos tienen un canal de olas de 60 metros y creo que son 2,5 de ancho, pues ahí sí cabía la duna bastante bien, pero aún así nos dijo que tuvieron problemas porque en el traslado de la duna los individuos murieron, y entonces aunque llegaron con una estructura reticular más o menos aceptable, llegaron sin hojas y con tallos muy debilitados, entonces eso les quitó mucha representatividad. Nosotros nos hemos concentrado en el área foliar y en la salud del tallo, porque esa es la parte que interactúa directamente con el oleaje. Entonces hemos obviado un poquito la parte reticular, aunque sí, digamos, hacemos una perforación pequeña y metemos la planta con todo y raíz. O sea, no es el tallo solito, sino que si hay un poco de raíz, pero obviamente no es lo mismo que una raíz que ha crecido y que está ahí estabilizada, ¿no? A lo mejor lo que se podría hacer en su momento es hacer un ensayo sin tallos y sin hojas, solo con raíces, para tener una especie de testigo de qué tan estable es esa duna solo con la estructura reticular. Sí, quizás nosotros como estamos al lado de la playa vamos a sacar la playa. Eso también puede ser, aunque luego nosotros utilizamos esta especie que es de las que más rápido crecen y como nos estaban ayudando un grupo de ecólogos un poquito estrictos, no nos permitieron tomar plantas de la playa, sino que sembráramos individuos nuevos, y entonces nos tuvimos que esperar entre 8 y 12 semanas a que tuvieran un tamaño suficiente para poderlos trasplantar, ¿no? Tenemos otra pregunta de Guille. Nat, por favor. Acá adelante. Perdón, Ale. Hola, buenas tardes. Están ahorita en la fase de experimentación y la intención es obviamente llevar eso a campo. Y estamos hablando de dos tipos de playas diferentes, o sea, condiciones climáticas diferentes, sitios diferentes. Y se ha también hablado mucho de la invasión de las especies. O sea, el hecho de que se lleve dentro del mismo país no necesariamente quiere decir que no va a ser invasora en otro sitio. La planta que están trabajando obviamente es la que van a introducir en caso de que les resulte.
¿Han visto algo al respecto? Porque finalmente no es ni de, como acabas de decir, ni de Yucatán o Campeche, y tampoco es de Ensenada. Sí, en realidad justo lo que decía ahorita es que no podríamos llevar esta especie a Ensenada, porque ya es zona subtropical y además ni siquiera sobreviviría, porque es un ambiente demasiado frío y esta hipomea, que en algunos sitios le llaman riñonina, así como nombre local, necesita bastante calor y bastante humedad para sobrevivir. Afortunadamente, todo el Caribe mexicano, incluido, digamos, Campeche y parte de Tabasco, hay hipomea por todos lados. Entonces no sería problema de invasión en el caso de Campeche. Y en el caso de Ensenada ni la podemos llevar porque se muere a la primera noche. Entonces, pero en Campeche sí que podría funcionar porque en el sitio hay, pues. Magnífico. Pues si les parece bien, damos por concluida la reunión informativa anual. Fueron 47 conferencias. Vamos a pedir a los subdirectores que nos hagan una pequeña conclusión, al subdirector de Unidades Académicas Foráneas y al subdirector de Hidráulica Ambiental. No, bueno, pues muchas gracias a todos los colegas por participar. Sin duda fue muy enriquecedor el compartir experiencias y pues enterarnos de qué están haciendo unos grupos y otros, ¿no? Como bien se dijo, esta vez fue con póster, también fue muy interesante. Pues la conclusión es que hay cosas que podemos hacer con algunos de los trabajos que se presentaron. Gracias. Pues muchas gracias por participar, por hacernos partícipe de sus trabajos. Muchas gracias a todos los estudiantes que estuvieron aquí, que con mucho entusiasmo colaboraron y participaron también. Y pues me da mucho gusto que haya habido una muy buena asistencia. Esperamos buscar estos mecanismos para seguir promoviendo esto. Y pues estamos abiertos para posibilidades de mejora y de otras opciones de esta reunión, ¿no? Muchísimas gracias a todos y vámonos.